Bueno, un saludo cordial a todos y a todas quienes nos están escuchando y siguiendo esta nueva mesa. Para ajustarnos a los tiempos, pues daré solo una breve semblanza curricular de quienes nos estarán acompañando en esta interesante mesa, comenzando en primer lugar por la licenciada Diana Fernández Núñez Vázquez, del Museo Nacional de las Culturas, INA México. Fernanda Núñez es licenciada en restauración por la ENCRIM, y está certificada en el comisariado y manejo de colecciones, así como en el control y manejo de organismos plaga en bienes culturales y la desinfección en emergencias epidemiológicas. Es profesora de la asignatura Conservación Preventiva en la especialidad Museografía en la ENCRIM. Desde 2013 dirige el área de conservación y restauración del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Imparte pláticas y talleres dando a conocer la importancia de la conservación de las colecciones del museo y de su bien inmueble, que originalmente formó parte de la Casa de la Moneda de México. Pues Fernanda, un gusto, y te escuchamos. Muchas gracias. Si me permiten, voy a poner una breve presentación. Bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Quisiera, iniciar platicando del museo. Bueno, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo es un museo antropológico que a través de sus diferentes salas y su acervo de más de 14.900 piezas se ha dedicado desde 1965 a recopilar, investigar, conservar y difundir la diversidad cultural del patrimonio mundial. Tiene el propósito de fomentar el conocimiento, la comprensión, el respeto y el aprecio de otros pueblos, no solo del pasado, sino también del presente. El enfoque transnacional que presenta el museo es único en el Instituto Nacional de Antropología al que pertenece y, más importante aún, es único en el país. También tiene el propósito de fomentar el conocimiento, la comprensión, el respeto y el aprecio de otros pueblos. Parte de los bienes culturales que conforman las colecciones que resguarda el museo llegaron al recinto de la Casa de Moneda cuando aún esta era el Museo Nacional, y fue a partir de la salida de las colecciones que se llevaron al Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia y el Museo del Chopo que el acervo mundial se acrecentó. Actualmente, más del 92% de los objetos del museo provienen del extranjero. Aproximadamente se tienen a resguardo bienes de más de 70 países alrededor del mundo y de los 6 de 7 continentes. Cabe resaltar que algunos objetos provienen de estados, países, naciones o imperios que históricamente han desaparecido como entidades políticas por diversas vicisitudes, como es el caso de la antigua Yugoslavia, que les presento a través de este vestido confeccionado en seda, en hilo metálico y en terciopelo. El incremento de los bienes a resguardo por el museo ha sido resultado de diferentes acciones, tal es el caso de intercambios de colecciones con otros museos del mundo, las donaciones de embajadas y de particulares, o la transferencia de objetos donados al pueblo de México durante giras presidenciales o por instituciones de educación. Es decir, que cada pieza ha llegado al museo por voluntad de sus anteriores poseedores y no como producto de saqueos. Aquí les presento la donación de objetos africanos que actualmente se encuentran en proceso de registro y revisión técnica y también están en proceso de evaluación de su estado de conservación. Bueno, ahora entrada en el tema, creo importante mencionar que durante el acto de entrega de la pieza o colección se ha comprobado que es relevante estar presentes no solo el equipo encargado del proceso de gestión y el curador, sino también el personal de conservación, ya que es el momento en el que generalmente el donante da una relatoría con información altamente relevante, como puede ser la forma en que adquirió la pieza, su proceso de factura, el uso que tuvo e incluso las condiciones en las que permaneció el objeto. Dicha información es sumamente importante, ya que da cuenta de la vida anterior que tuvo el objeto antes de su llegada al museo.
lo cual no solamente es relevante para la comprensión de su estado de conservación actual, sino que es información vital para el dictamen que se desarrolle y, por tanto, para la correcta intervención del objeto. Este es el caso de una máscara de Burkina Faso y presenta manchas de tonalidades cafés y restos de tierra. Aquí, durante el diálogo con la donante, ella mencionó que algunas máscaras son utilizadas en ritos donde se realizan sacrificios de animales sobre la zona del tocado, motivo por el cual se decidió no hacer el retiro de ninguna de las manchas que presentaba la pieza, dejándolas como testimonio de su anterior uso ritual. Este es otro ejemplo de una donación que han hecho al museo. En este caso, la persona que donó la escultura era una señora que, al fallecimiento de su esposo, decidió no tener más la escultura que mantenía él en el sótano de su casa. Esta escultura es comúnmente usada en la religión vudú con fines curativos, para lo cual la zona de su vientre es preparada con una medicina especial tras el vidrio que se muestra. Se sabe por bibliografía que esta activación de la escultura se da a través del enterramiento de las laminillas metálicas que posee. Bueno, continuaré diciendo que la riqueza de materiales y técnicas de manufactura que tenemos en el museo nos ha llevado como restauradores a estarnos renovando y actualizando continuamente, ya que cada objeto es único. Las técnicas y los materiales que como mexicanos estamos familiarizados de encontrar en nuestro patrimonio muchas veces dista demasiado de lo que puede presentar en un objeto de otro país, como es el caso de esta armadura samurái del siglo XVI, cuya materialidad está no solo constituida por metal y textil, sino una diversidad más amplia, como es el caso de pergamino, de cuero laqueado, papel, tintes y laca urushi. A continuación, les presento otro ejemplo excepcional que tenemos en el museo. Este es un impermeable elaborado presumiblemente con intestinos de foca cosidos con ligamentos del mismo ejemplar. El uso de este tipo de prenda se hacía por los inuits durante sus cazas en el kayak. Cabe resaltar que este tipo de prendas ya no se confeccionan, siendo las mismas reemplazadas por vestimentas de tipo más comercial. El universo de materiales constitutivos y el uso de los objetos también nos ha llevado a la creación y ampliación de líneas de comunicación con diversos especialistas de México y de otros países para el intercambio de un abanico de información, como la identificación de un determinado objeto, con el apoyo para la obtención de muestras y la identificación de materiales constitutivos, así como en la formación de equipos de trabajo que apoyen la creación de propuestas de conservación o montaje. Un ejemplo de esto es la escultura de origen polaco que les presento, misma que nos permitió establecer lazos con el Museo Etnográfico de Varsovia. Está elaborado de atados de paja a la forma de un oso al que se le sujeta del cuello por medio de una cadena metálica. Esta pieza, al igual que otras representaciones semejantes, es elaborada para la creación de ritos agrícolas como símbolo del término del invierno y el inicio de la primavera, para lo cual se le prende fuego. Otro ejemplo del trabajo interdisciplinario que se ha desarrollado en beneficio de uno de los bienes culturales es el caso del trabajo de conservación desarrollado con el ejemplar Tigres Dientes de Sable, mismo que en el 2017 requirió de una intervención con la finalidad de devolverle su estabilidad estructural y mejorar su aspecto estético. Dicho trabajo se hizo de la mano de especialistas en biología, veterinaria, museografía y restauración de distintas dependencias, como fue la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues finalmente quisiera cerrar mi participación mencionando que si bien existen amplias diferencias en la forma de materializar las manifestaciones culturales, en las distintas coordenadas mundiales, siempre existe un punto de convergencia, y es que el ser humano tiende a cubrir sus necesidades con los elementos que existen en su entorno.
Es necesario liberarse de prejuicios y estar abierto a conocer otras culturas diferentes a la nuestra. Esto nos permitirá comprender mejor a la otra persona, lo que paulatinamente nos llevará a verlos como un espejo de nosotros mismos. Gracias. Al contrario, estimada Fernanda, un gusto escucharte esta interesante participación. Seguramente tendrá muchas resonancias con otras ponencias que vamos a escuchar en este momento. Y ahora sí, no sé quién guste participar, no tenemos un orden establecido, entonces si hacen un pequeño gesto, pues con eso yo con gusto hago su presentación y cedo la palabra. Perfecto. Pues el maestro Salvador Rueda, a quien también le damos la bienvenida. Hago una brevísima presentación. El maestro Rueda es licenciado en Historia, maestro en Estudios del Arte y diplomado en Alta Dirección de Museos. Se desempeña como investigador titular C en la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Ha fungido como director de estudios históricos y director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, ambos de Lina. Cuenta con múltiples publicaciones en el ámbito de la historia comunitaria, personajes claves de la historia de México, códices, documentos inéditos y lenguas indígenas. Pues un gusto escucharlo, maestro. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Alcé la mano porque creo que yo sí puedo enlazar un poco mi plática de esta mañana con lo que acaba de relatarnos Fernanda Núñez. El Museo Nacional de Historia nace de la separación de las áreas de historia de las de arqueología y antropología cuando se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, aunque el decreto de fundación es de diciembre 22 de 1938. En 1939, con la fundación de Lina, nace el Museo Nacional de Historia y se establece que su sede fuera el Castillo de Chapultepec. Desde entonces, el Castillo de Chapultepec es el lugar del Museo Nacional de Historia con las colecciones que originalmente se tenían del antiguo Museo de Arqueología, Historia y Etnografía. Cuando nace el museo, se trasladaron para acá, estaban ahí en Moneda, donde está ahora el Museo de las Culturas del Mundo. Se trasladan para acá alrededor de 55,000 piezas, que esa era la colección original. De esta colección original, después, en los años 60 y posteriormente, se desprenden distintos museos nacionales, el Museo Nacional del Virreinato y el Museo Nacional de las Intervenciones, y museos regionales. Entonces, nuestras colecciones han ido a alimentar, a nutrir los acervos de distintos museos. Aún así, las colecciones del Museo Nacional de Historia han ido creciendo. Ahora son alrededor de 106,000 piezas registradas en un poco más de 56,000 fichas. Y aún así, el Castillo de Chapultepec sigue siendo el mismo repositorio de 1939 y 1944 cuando abre. Entonces, el espacio para poder exhibir sigue siendo el mismo y para poder resguardar. Entonces, nosotros exhibimos aproximadamente un 8 o 9% de las piezas que en realidad tenemos. Las colecciones más numerosas son de numismática, de enseres domésticos, de filatelia, y hemos ido acrecentando mucho la colección de indumentaria y nos ha apoyado mucho la Coordinación Nacional de Conservación y la INCRIM, para poder ir haciendo todos los trabajos que mantengan todo aquello que tiene que ver con la indumentaria masculina y femenina y aquellas piezas de textiles. Y al igual que en el Museo de las Culturas del Mundo, las colecciones del Museo Nacional de Historia llegaron básicamente
como legado del antiguo Museo de Artillería, por un lado, del Museo de Historia, por el otro, el Museo Nacional, por el otro en su área de historia, donaciones de particulares, donaciones de gobiernos extranjeros o repatriaciones por parte de gobiernos extranjeros y por compras. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la repatriación de las banderas en los años 60, 1962, 64, cuando vino De Gaulle a México, se regresaron buena parte de las banderas que se habían llevado los franceses durante la guerra de intervención. En 1910 se había regresado con el mismo propósito las llaves de la Ciudad de México que se había llevado Forey y que estaban en el Museo Militar. En 1910, en un gesto de buena voluntad del gobierno republicano francés, regresa las llaves al gobierno mexicano y el gobierno mexicano las deposita en el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía que acababa de abrir en ese entonces. Ustedes piensen que las llaves de la ciudad se ofrecen a un huésped y ese huésped las tiene que regresar, es el protocolo. En este caso, Forey se las llevó y las metió al Museo Militar, lo cual significaba que había tomado la ciudad como conquista o como ocupación, cosa que no había sido así, sino que fue recibido. Entonces, en un buen gesto por parte del gobierno francés, se regresan. Y en el caso de las de Gaulle decide traerse estas banderas. Años antes, también el general Eisenhower devolvió un buen conjunto de banderas que se habían depositado en West Point después de la guerra entre México y los Estados Unidos. De tal manera que el INAH, entre las que derivan del Museo de Artillería y las que han traído, resguarda alrededor de 330 banderas, de las cuales cerca de 300 están en el Castillo de Chapultepec y son de las piezas que más dedicación se les tiene en el área de restauración y de conservación del museo y también del INAH, porque son las que son más frágiles. Son piezas de una fragilidad inmensa. Les hace daño hasta la luz. Entonces, ahí es a donde hemos tenido que, digamos, volver a hacer la definición básica de lo que es el museo y afirmar que el propósito fundamental de un museo es el resguardo y no la exhibición. Nosotros estamos en primer lugar para mantener la memoria a través de los objetos y exhibirlos, por supuesto, pero también hay otras formas de difundirlos, pero la clave está en no arriesgarlos. Haya habido otras compras. Por ejemplo, en 1917 el gobierno de Venustiano Carranza compró la colección de Ramón Alcázar, un banquero guanajuatense porfiriano que le vende al gobierno mexicano para pagar a su vez la deuda que tenía con el gobierno. Le vende una importantísima colección, quizá la colección más importante que se tenga en museos públicos de joyas y de aditamentos de vestuarios y de adornos básicamente femeninos, no únicamente, pero básicamente femeninos, y que vienen de todo el mundo. Esto me lleva además a una reflexión que tiene que ver con el sentido de esta plática y que es el de la diversidad cultural. El Museo de las Culturas del Mundo en sí mismo, en sus salas, vas caminando por la geografía del planeta. En el caso del Museo de Historia, la diversidad cultural es transversal. Es decir, no solamente hablas de la diversidad cultural del México de ahora, sino que hay una gran diversidad cultural hacia atrás y encuentras una serie de manifestaciones culturales que siguen siendo mexicanas, pero que ya no son vigentes y que incluso hemos ido olvidando. Y de manifestaciones de
comunicación y de usos culturales que tenemos que ir manejando en el tiempo, no en la geografía, pero sí en el tiempo. Y esto nos lleva a una colección diferente y que se ligará con la de la Biblioteca de Antropología, y con eso le daré la palabra al doctor Brito, y que son los documentos. Tenemos una buena colección de documentos, algunos de ellos resguardados en nuestros depósitos y que muy pronto tendrán que ser resguardados por la Biblioteca de Antropología en el área especial que tienen ellos en su bóveda. Por ejemplo, tenemos un manuscrito de un veterano del sitio de Cuautla. Este manuscrito lo hace él a manera de Bernal Díaz, ya unos años después, en los años 40, en tiempos de Santana, pero explica cómo fueron todos los movimientos día con día, tanto de las tropas realistas como de los sitiados de las tropas de Morelos en Cuautla, y por qué después la nomenclatura de Cuautla va asumiendo los nombres de sus calles de acuerdo a cómo estaban las trincheras o de algunos de los sucesos que ahí pasaron. Es un documento que se adquirió, se compró de un coleccionista particular hacia el 2015, con motivo del el 200 aniversario de la muerte de Morelos y 250 aniversario de su nacimiento. Ese documento está aquí resguardado, se tiene y se exhibe un facsimilar, pero está resguardado, vigilado por los restauradores del museo, pero tendrá que tener un resguardo adicional que será el de la Biblioteca de Antropología. Y entre otras cosas también hay una copia tardía de un códice de del grupo, si no estoy mal, Izhuatepec, ¿verdad? Baltasar, del grupo Izhuatepec de Santa Isabel Tola. Es una copia tardía de finales del siglo XVIII de de una propiedad, de un fundo legal de Santa Isabel Tola en lo que actualmente es el norte de la Ciudad de México. Ese documento nosotros lo tenemos porque es el tipo de documento que los zapatistas le daban carácter legal a través de la interpretación del Plan de Ayala para poder devolverle las tierras que estuvieran exigiendo los pueblos. Entonces, este documento atraviesa los años y atraviesa las culturas. Tiene que ser una interpretación legal que se le hace a través del Plan de Ayala con la juridicidad española, pero con la aceptación de las leyes liberales de Juárez, y que en su momento sería a través de la Constitución del 17. Entonces da una vuelta grandísima en aquello que tiene que ver con diversidad cultural para un asunto de justicia agraria. Y ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que ir explicando en el museo, ir mostrando e ir documentando en el Museo de Historia. Y tienen que tener un resguardo muy particular y una vigilancia muy particular. En el Museo de Historia, se me olvidó decirlo, tenemos dos áreas académicas. Por un lado, la de los historiadores curadores, que son responsables de las 6 curadurías, y por otro lado, los restauradores, que es la otra área académica, que tiene a su cuidado la vigilancia y el monitoreo cotidiano de todas las colecciones y todas las piezas, pero fundamentalmente aquellas que tienen mayor fragilidad, como las que están hechas de textiles y de materiales deleznables, piel, etcétera. Nuestras colecciones, las más antiguas probablemente sean del siglo XV. Tenemos por ahí algunas vasijas prehispánicas, probablemente llegadas del área de lo que hoy es el Templo Mayor, encontradas en 1906. Y las últimas son pinturas contemporáneas que dan interpretación histórica a sucesos, por ejemplo, como la conquista. Entonces, nosotros sí recorremos el abanico de la creatividad y de la lectura de distintos códigos a través de los objetos
con aquello que Ítalo Calvino llamaba la luz en la mirada. Y con eso ahorita detendría la plática. Muchísimas gracias, maestro, por este fascinante recuento y historia. Si les parece, ya el doctor Baltasar fue mencionado, entonces le cedemos la palabra, no sin antes pues, hacer una brevísima presentación. El doctor Baltasar Brito es doctor en estudios mesoamericanos, se ha especializado en códices, historia novohispana y bibliografía de México. Es autor de 20 libros, siendo el más reciente El Códice de la Cruz Badiano. Obtuvo los premios Francisco Javier Clavijero y Raúl Guerrero de Lina. A partir del año 2013 es director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y coordinador nacional de archivos de Lina. Es nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y vicepresidente del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Pues un gusto escucharlo, doctor. Adelante. Muchas gracias por la invitación a la ENCRIM, a todos ustedes aquí en la mesa por compartirla conmigo. Efectivamente, la Biblioteca Nacional de Antropología es el área normativa en materia bibliográfica y documental. Y en ese sentido, como ya lo mencionó el doctor Rueda, resguardamos una serie de manuscritos de trascendencia histórica que nos permiten ir eslabonando las historias a todos los que nos dedicamos a hacer historia, antropología y todas las áreas afines a esta. Entonces, la biblioteca siempre ha sido uno de los bastiones fundamentales para la conservación de todos estos documentos. También tenemos un área de conservación y en esta ocasión, más que hablar de todas las cosas que tenemos y cómo las conservamos, me gustaría platicarles sobre un caso muy interesante que tuvo relación, que acaeció en el siglo XVI, pero que en el siglo XXI de pronto salió a la luz pública por tratarse de unos documentos que, como mencionaré, eran muy importantes para la historia de México. Entonces, si me permiten, les leeré muy brevemente el pequeño trabajo que realicé para este fin. El 8 de diciembre, segundo domingo de Adviento de 1596, día de la limpia concepción de Nuestra Señora, la Virgen María, luego de soportar los más infamantes insultos de una sociedad obnubilada por la religión, Luis de Carvajal el Mozo, sobrino de Luis de Carvajal y de la Cueva, conquistador, gobernador y fundador del nuevo Reino de León, murió por garrote a los 29 años de edad, después de ser juzgado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Su pecado, aguardar la llegada del Mesías y predicar en el virreinato de la Nueva España la palabra de Adonai, su Dios. Junto a él, víctimas de la misma falta, fueron ajusticiados doña Francisca, su madre, Isabel, Catalina, sus hermanas, y Manuel de Lucena, su mejor amigo. Antes de que este penoso suceso tuviera lugar, Luis de Carvajal, también conocido como Joseph Lumbroso, sufrió junto a su familia 2 procesos inquisitoriales donde fue acusado de judaizante. Al abjurar solemnemente sus errores, salió bien librado del primero de ellos. Fue condenado a servir de sacristán y sirvió como copista y profesor de latín en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Su buen comportamiento le granjeó el acceso a la biblioteca del lugar, donde, a escondidas, realizó varios apuntes sobre el Antiguo Testamento, tradujo al castellano diversos salmos y escribió varios salterios y librillos de oraciones que generalmente obsequiaba a sus hermanas y amigos. Lamentablemente, hacia 1595 fue aprehendido nuevamente bajo los cargos de judaizante relapso. Era cierto. Él y su familia, cuando creían que nadie los miraba y a la luz de un menorá encendido, continuaron el culto a Adonai, su único y verdadero Dios. Lucena, su mejor amigo, lo había acusado bajo coerción ante el Santo Tribunal. Entre las pruebas que usaron en su contra se hallaba la correspondencia que intercambiaba con su familia, un pequeño cartapacio de badana que llevaba escondido en el sombrero y en el cual tenía escrito en letras de oro los mandamientos de la ley de Dios, y 2 librillos más que contenían sus memorias y un salterio destinado a sus hermanos. Lamentablemente, estos textos, la acusación de los delatores y su propia confesión cortaron de tajo su vida.
Las cartas y los 3 pequeños manuscritos quedaron anexos a los expedientes que el Tribunal Inquisitorial formó contra la familia Carvajal, manuscritos que, con el pasar de los siglos, terminaron bajo custodia del Archivo General de la Nación, al menos hasta el verano de 1932, cuando el polaco Jacob Nagbin, un investigador del devenir de la comunidad judaica en América, visitó nuestro país. Era profesor de la Universidad de Illinois y, aunque venía de vacaciones, fue invitado por la Universidad de México para impartir algunas conferencias. Como era de esperarse, también aprovechó la ocasión para consultar en el AGN el expediente de la familia Carvajal. Varios días acudió al recinto. Ante los ojos de los empleados del Repositorio Nacional, era un usuario más. Si no fuera por su acento extranjero, francamente hubiera pasado desapercibido. En determinado momento, la archivista Mercedes Osorio se percató que faltaban varios documentos del legajo consultado por Nagbin, especialmente las cartas que intercambió con sus familiares y los 3 libritos mencionados anteriormente. Acusado de robo, el investigador extranjero fue detenido el 6 de agosto por agentes de la Secretaría de Gobernación. Como era de suponerse, se deslindó de los delitos imputados. Sin embargo, cuando uno de los paquetes que él mismo había enviado a Nueva York fue regresado a México, se encontraron en su interior algunas de las cartas ausentes en el expediente del AGN. Al descubrirse su presunta culpabilidad, el ladrón se asiló en la Embajada de Brasil durante varios meses, hasta que el 16 de noviembre, el juez sexto de distrito decretó su absoluta libertad por no encontrar méritos para proceder en su contra. Desafortunadamente, los libritos escritos por Carvajal no fueron recuperados. Durante 84 años no hubo noticias sobre los documentos sustraídos por Nagbin del territorio nacional hasta que Swan Galleries, una prestigiosa casa de subastas de Nueva York, los incluyó en el lote 387 de su venta de impresos y manuscritos americanos el 21 de junio de 2016. Aunque fue anunciado como una copia de época, el coleccionista y filántropo Leonard Milberg estaba muy interesado en su adquisición y reclamó la intervención de especialistas que pudieran aportar alguna información sobre él. También solicitó al Consulado de México en Nueva York un perito mexicano con la misma finalidad. Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura en ese tiempo, me confirió esa responsabilidad y el 12 de agosto del mismo año visité la casa de subastas para elaborar un dictamen. El primer acercamiento tuvo por objetivo hacer una revisión física de los 3 manuscritos y así determinar sus características extrínsecas, en este caso, el soporte y las tintas que fueron utilizadas para la escritura, el tipo de letra y las abreviaturas empleadas por el escriba. Me referiré en primer lugar al soporte. Sus características correspondían con el tipo de papel utilizado en el siglo XVI. Las líneas verticales y horizontales que observé a contraluz, denominadas puntizones y corondeles, sugerían la utilización de una cuadrícula de alambre que soportó la pulpa de trapo comprimida con la que se elaboró el pliego de papel. Lamentablemente, debido al tamaño tan pequeño de los manuscritos, 8 por 11 centímetros, no pude encontrar ni una sola marca de agua que permitiera identificar al laurente o fabricante del mismo papel. Por lo que respecta a la tinta, a simple vista presentaba una coloración marrón, característica común de oxidación que presenta la tinta ferrogálica empleada en manuscritos virreinales. También identifiqué hoja de oro en el manuscrito más pequeño de los 3. La escritura era tan menuda que debió utilizarse una pluma de ave extremadamente fina y tras una minuciosa revisión del ductus caligráfico, determiné que la letra correspondía a la época y que los 3 manuscritos fueron realizados por la misma mano. Después de lo anterior, no me quedaba duda de que el lote 382, ofrecido por Swan, se había elaborado con técnicas propias del siglo XVI, aunque faltaba por corroborar su autenticidad, pues al parecer no se trataba de copias de época como afirmaba la descripción del catálogo. Gracias a la cobertura mediática que la prensa hizo sobre Nagbin y el robo que perpetró a la AGN en 1932, supimos que los 3 librillos se hallaban entre el botín. Otra publicación que resultó de gran ayuda fue la transcripción del proceso de la familia Carvajal que Luis González Obregón publicó en 1935. Allí encontramos varias referencias sobre las características físicas de los librillos que resultaban coincidentes con los ofrecidos por la casa de subastas. Por poner solo un ejemplo, en las páginas 138 dice:
y sacó un cartapacito chiquito del sombrero metido en él y el tafetán, a donde están los mandamientos de Dios escritos a mano, y las letras por donde comienzan son grandes y de oro. Sin lugar a dudas, se trataba de uno de los manuscritos ofertados en Nueva York, al mejor postor. Como mencionamos líneas arriba, Luis de Carvajal fue aprehendido por el Santo Oficio en 2 ocasiones, la primera en 1589 y la segunda en 1595. Ambos expedientes se encuentran consignados en los volúmenes 1487 y 1489 del Fondo Inquisición del Archivo General de la Nación. Una vez concluidas todas las indagaciones, entregué a la Fiscalía General un dictamen pericial con las siguientes conclusiones. Los manuscritos ofrecidos en subasta por Swan Galleries se elaboraron a finales del siglo XVI. No son copias de época, como aseguró la casa neoyorquina. Fueron elaborados por la misma persona, en este caso Luis de Carvajal. La transcripción paleográfica del proceso inquisitorial otorga información contundente para afirmar que se trata de los mismos manuscritos sustraídos por Jacob Nagbin en 1932 y finalmente que forman parte del patrimonio bibliográfico mexicano y son por ello susceptibles de repatriación. A pesar de haberse comprobado la originalidad de los manuscritos y su robo del AGN en 1932, el caso corría el riesgo de entablarse en un juicio que duraría varios años y que debido a leyes internacionales, el gobierno mexicano habría tenido que sufragar totalmente. Por fortuna, Milberg, el mismo que solicitó mayor información sobre el lote, en un gesto de buena fe, adquirió con sus propios recursos los manuscritos y los donó a nuestro país. Nagbin, el saqueador de los documentos, nunca fue juzgado por los delitos que perpetró en nuestro país. Con el tiempo se supo que, además de robar manuscritos originales de otros repositorios, fue expulsado de los Estados Unidos por haber contraído matrimonio en ese país cuando ya tenía una esposa en Sudamérica. Sabemos que en 1935 pasó por España y que en 1938 estuvo en París. A partir de ese momento su huella se esfumó y su muerte es considerada un misterio, aunque algunos investigadores creen que nuestro controvertido personaje murió en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Los 3 pequeños librillos son importantes no solo para recuperar parte de la historia de los Carvajal, sino que en la actualidad son considerados la simiente literaria del pueblo judío en América. También son un símbolo de resistencia, pues Luis de Carvajal, el mozo, en tiempos de fuerte represión religiosa, luchó arduamente y dio la vida por sus creencias. Este es solamente un ejemplo breve de la gran riqueza en manuscritos y en libros que resguarda el Instituto a través de la biblioteca y de muchas otras áreas, como bien dejó patente Salvador Rueda y Fernanda Núñez en sus intervenciones anteriores. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor. Breve y al mismo tiempo muy iluminador, ¿sí? de la riqueza de la colección. Pues le agradecemos mucho su participación y si les parece, ya sé que nos vamos a quedar cortos de tiempo porque dan ganas de extenderlo mucho más, pero no contamos con mucho más tiempo. Entonces, le damos la palabra al maestro Pavel Granados. Nos dará mucho gusto escucharlo. El maestro Pavel es escritor, curador musical, editor y especialista en música popular mexicana. Tiene estudios de letras hispánicas. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores bajo la tutoría de Ali Chumacero y Carlos Montemayor, en donde realizó su ensayo La Poesía Mexicana 1900-1920. Recibió los premios José Pagés Yergo de Periodismo en el año 2010 y Agustín Lara en 2018. Es director general de la Fonoteca Nacional desde diciembre de 2018 y uno de los principales estudiosos de la música popular mexicana y destacado analista y ensayista de literatura en México. Pues bienvenido, maestro, lo escucharemos. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Pues qué compromiso quedar al final luego de estas participaciones. Pero bueno, yo creo que y bueno, de personas tan admiradas, tan queridas, de verdad,
Y creo que es un compromiso y aparte, bueno, pero saben, yo creo que el patrimonio documental sonoro de México no desmerece, es realmente de una riqueza enorme, maravillosa, pero quiero decir algunas cositas rápidamente. Por ejemplo, que es una forma del patrimonio que, bueno, me entusiasma. Realmente esto es una mesa muy diversa porque vi entre las cosas que nos presentó Fernanda hasta la tela de araña, entonces, como como una de las materias, entonces, desde la tela de araña hasta el extremo, digamos, el shellac, que era esa cera natural que venía de Brasil, con la que se hacían los discos de 78 revoluciones, pues es un panorama verdaderamente amplio. Bueno, los documentos fonográficos o el documento sonoro, como le decimos, pues realmente, a pesar de tener ya una historia larga, sabemos que el día que se presentó el fonógrafo en México, se grabó la voz de Guillermo Prieto. A Guillermo Prieto le dieron una copia de su grabación y no sabemos dónde quedó, no sabemos si él la conservó. Sería cosa de investigar si hoy sus descendientes, si hoy el archivo, tienen una hojita de estaño que se le dio donde estaba su voz. Con las nuevas tecnologías que tenemos ahora, sería posible escanear esa hojita de estaño y conocer la voz de Guillermo Prieto, grabada, como les decía, en octubre de 1878. Pocos días después, los empresarios que trajeron el fonógrafo de Edison a presentar este invento a México, que causó conmoción, la gente se puso de pie a aplaudir la existencia del fonógrafo. Dijeron, por primera vez, la ciencia le gana terreno a la muerte. Nuestros descendientes van a saber cómo hablaban sus antepasados. Yo pienso que es un invento que, con toda la imaginación de los antiguos, nunca habían pensado. Es decir, ¿quién iba a pensar que se podía guardar una risa, un suspiro, una palabra en una cajita? Pues yo creo que no se le ocurrió a ningún escritor de la antigüedad. Pues fueron unos días después a visitar a Ángela Peralta y en su casa le tomaron muestras fonográficas también, desafortunadamente perdidas. ¿De cuándo es lo más antiguo que sí tenemos en la fonoteca? Tenemos copias que obtuvo el INAH de los cilindros que se grabaron en 1898, Carlumholtz en Jalisco en 1898, del pueblo Huichol, pero no tenemos los originales. Esos se encuentran en la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Lo que tenemos, y ese es un descubrimiento apenas de estos meses, son unos cilindros fonográficos de la marca Morales Cortázar, que es la primera casa comercial que se instaló en la Ciudad de México, y por la dirección que aparece en los cilindros, sabemos que se grabaron, bueno, es decir, la dirección, y sabemos cuándo estuvo en esa dirección la Casa Morales Cortázar. Estamos hablando de 1901, así que el documento que yo hasta ahora sepa original más antiguo que tenemos en la Fonoteca Nacional son estas grabaciones de 1901. Todavía no sabemos bien qué contienen, porque lo que sí hay que decir es que no contamos todavía en México con un aparato que pueda digitalizar los cilindros. Se necesita un aparato eléctrico, de los cuales hay algunos, por ejemplo, en la Universidad de Santa Bárbara, Estados Unidos, en la Biblioteca del Congreso estadounidense, o el arqueófono que existe en Francia y cuyo inventor, Henri Machot, es el personaje que logró descubrir la voz más antigua que existe de la humanidad, del hombre más antiguo que tenemos constancia que grabó su voz, que fue Otto Bismarck, quien en 1889 grabó su voz, cantó la Marsellesa. Es chistoso que él, siendo alemán y haya peleado, pues haya grabado la Marsellesa. Quién sabe si era un gesto irónico o de admiración o porque le gustaba, pero eso es lo que grabó, entre otras cosas. El documento fonográfico pues se hermana con el documento, con los videos, con las fotos, con el cine, porque son documentos de la era industrial. Necesitan además un aparato para que podamos acceder a su contenido, de tal manera que hoy en el mundo son documentos que son como parte de una familia
que en México lo tenemos separados. Desafortunadamente no tenemos una Videoteca Nacional, aunque se han querido hacer, ha habido esfuerzos para hacerlo, pero en el mundo tienden estos documentos a juntarse o a reunirse en mediatecas. Hay países que ya tienen estas instituciones que reúnen este tipo de material. Tienen, bueno, les decía yo que es una historia más o menos reciente. Bueno, si tenemos 119 años con el documento más antiguo que conservamos en la Fonoteca Nacional, no es tan antigua la conciencia de la importancia de estos documentos. Las compañías de discos del Porfiriato, pues grababan los discos, los vendían, pero yo creo que no que se quedaban con los originales para hacer después de que haya pasado la vida útil de un disco, es decir, la moda o la popularidad de un disco, que se hayan quedado con las matrices para seguirlas explotando. Y yo creo que incluso en los años 50, los directores artísticos de las compañías no se preocupaban tanto por la preservación de este material, sino que de algún modo conservaban lo que pensaban que les reportaba ganancias económicas y no lo demás. Realmente la conciencia del documento sonoro como por su valor histórico, por su valor estético, por el valor cultural o patrimonial, data de los años 80. Es decir, no estamos hablando que el documento sonoro tiene 40 años o la conciencia de la importancia de la documentación sonora todavía no tiene medio siglo. Sin embargo, han sobrevivido, y yo diría que ahí sí, aunque yo sea ateo, pues de milagro, han sobrevivido muchísimos documentos, una enorme cantidad agradecible de documentos sonoros. En la Fonoteca Nacional tenemos actualmente casi 600,000 documentos inventariados en bóvedas. ¿De qué consta este material? Pues fundamentalmente son acervos radiofónicos. La XCW es, bueno, por su importancia en la educación sentimental de este país, por la importancia también como empresa radiofónica que pues llegó no solo a América Latina, como decía su eslogan, sino que por la onda corta que tuvo a partir de 1938, fue una voz que llegó al mundo entero. Es un acervo muy importante que consta de 150,000 cintas, es decir, la cuarta parte de lo que tiene la Fonoteca Nacional es el acervo de la XW. Desafortunadamente es un acervo que no está completo, están perdidas las cosas que se grabaron antes de 1950. Bueno, yo sé que tengo que ser muy breve, pero me gustaría dar algunos ejemplos y quizá hasta una problemática en torno a la conceptualización del acervo sonoro, en tanto que, por ejemplo, luego pensamos en el principio de incertidumbre, el de Heisenberg, ¿no? Que alteramos lo que cuando alteramos lo que estudiamos, y la documentación sonora ha sido la responsable de que se destaquen ciertos aspectos de las culturas. Es decir, ha habido pueblos más estudiados, más documentados que otros, grabaciones, por ejemplo, puedo decirles que la proporción de lo que se ha grabado en Europa o América con respecto a África es, bueno, de una disparidad enorme, ¿no? Sin embargo, cuando hay el éxito de una cultura, de un pueblo, de una lengua, de una forma de música, la documentación sonora, se ha dicho, también hace que de algún modo, pues también se deforme lo que sería esa cultura. Por ejemplo, que si se graba el son de la negra, pues el son de la negra hace que una gran parte de los sones jaliscienses o de la música de ese lugar, pues esté en desventaja frente al éxito de algunos otros documentos. No obstante, al mismo tiempo, la documentación sonora nos permite conocer lo que de otro modo jamás podríamos nosotros transmitir. Y quiero decir también, eso es una cosa muy importante, que gran parte de lo que tenemos como acervo sonoro de México, pues no ha sido estudiado, no se conoce, no sabemos que están en la Fonoteca Nacional de una cantidad enorme de materiales que sabemos todavía nadie ha oído, nosotros mismos, porque nos hace falta digitalizar aún
el 60%, 65% de lo que tenemos en la fonoteca. O sea que todavía nos hace falta a nosotros mismos saber qué existe grabado. Y de todas maneras, bueno, más bien por esa razón, aparecen joyas todo el tiempo. Les quiero decir ahorita 3 ejemplos. Pero, por ejemplo, hace unas semanas, Elena Poniatowska me habló de una entrevistadora que ella admira mucho y me dijo, es magnífica, Margarita García Flores de Radio UNAM. Pues inmediatamente buscamos qué tenemos en el acervo de Radio UNAM y ya tenemos 355 entrevistados por Margarita García Flores, que van desde José Revueltas, Julio Cortázar, Virgilio Piñera, es decir, grandes voces que están entrevistadas, bueno, en fantásticas entrevistas que hizo esta gran entrevistadora en Radio UNAM. La colección Voz Viva de México, de la UNAM, no solo es maravillosa, sino que en la Fonoteca Nacional tenemos nosotros incluso las grabaciones en frío de todas estas voces. ¿Qué quiere decir? Que cuando García Márquez, que cuando Carlos Fuentes grababan ahí, tenemos todas sus equivocaciones, todos sus intentos, lo cual pasa con nuestra colección de cine mexicano. Tenemos las primeras tomas, las originales, de la música compuesta para el cine mexicano, lo que quiere decir que se escuchan mejor en estas tomas, porque en el momento en que los directores tomaban las cintas para ponerlas en la película, sufrían una disminución en cuanto a la onda sonora, de tal manera que lo que se escucha, los artistas de cine nunca se escucharon tan bien ellos mismos como los podemos escuchar ahora en la Fonoteca Nacional. Y finalmente, porque bueno, yo pondré unos ejemplos, pero tenemos cerca de 250 colecciones en la Fonoteca Nacional. Esto quiere decir que son 250 formas diferentes de ver el sonido, fondos radiofónicos, coleccionistas, documentalistas, etnomusicólogos, periodistas, artistas sonoros, es decir, es inmensa la variedad de los documentos sonoros, pero yo quiero solamente resaltar en un par de minutos una colección que nos llegó en la Fonoteca Nacional hacia 2015 y que pues descansó ahí, y la verdad es que la hemos descubierto desde hace unos 3 años. Se nos ha aparecido de pronto porque nadie se imaginó que fuera tan importante, tan trascendente, que es la colección del primer documentalista sonoro, o quizá, para decirlo mejor, del primer periodista sonoro que tuvo México, que adquirió el primer aparato de cinta de carrete abierto portátil, lo que le permitió ir a hacer periodismo a la calle, ir a entrevistar a los artistas, a los personajes a sus casas, le permitió subirse a un camión ADO y hacer el primer viaje grabado a Veracruz, le permitió ir a París y tomar el sonido del campanario de Notre Dame. Bueno, esas cosas hizo un hombre que ha sido fundamental y que yo creo que necesita un reconocimiento mayor, que es el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Tenemos una colección que en algún momento se dudó en la Fonoteca Nacional que fuera real. Es decir, decían algunas personas dijeron, es tan fantástica la colección de voces que tiene el bachiller que a lo mejor posiblemente sean actuaciones, sean actores, porque están Alfonso Reyes, Javier Villaurrutia, los únicos 39 segundos de voz de Javier Villaurrutia están en la colección del bachiller Gálvez y Fuentes. En fin, está un reportaje en el manicomio de la Castañeda, que ya no existe, y el bachiller entran. Entonces, bueno, entra él a las instalaciones, entrevista a todo mundo. Pues son solamente unas muestras de lo que sería este patrimonio. Bueno, ni siquiera me dio tiempo de hacer una introducción, sino apenas mostrar las posibilidades de la diversidad cultural. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, maestro. Efectivamente, el tiempo es extremadamente corto, sobre todo si lo contrastamos con lo mucho que tienen ustedes que compartir. Estoy seguro de que quienes nos escucharon disfrutaron tanto como yo. Les agradezco de nuevo a nuestros 4 ponentes sus aportaciones. Y bueno, pues con esto cerramos la mesa y pues espero que nos veamos pronto. Gobierno de México.